Vamos a recibir en minutos al señor director general de Rentas, economista Pablo Ferreri, para hablar de varios temas. Por ejemplo, una cifra que tiene que ver con la recaudación a lo largo de todo un año cerrado a febrero, 14.921 millones de dólares. Además, otros datos interesantes. Por ejemplo, bajamos la evasión del impuesto al consumo a un 13,4%. Digo, bajamos como país, lo que nos instala como el mejor ranqueado, si se me permite el término, en América Latina. Bajó aquello de trabajar para pagar impuestos, o sea, antes era algo así como 130 y algo de días, ahora estamos trabajando 128 días para pagar impuestos. De cualquier modo, algunos analistas privados entienden que para ser un país tan pequeño tenemos una alta carga fiscal aún. Vamos a recibir con el gran gusto de siempre al economista Pablo Ferreri. Pablo, buen día, ¿cómo le va? Daniel, un placer como siempre estar aquí. Muchas gracias, además esa disciplina. Hoy a las 5 de la mañana estaba anunciando que salía a correr por la Rambla, con frío y todo. Es verdad, pero estábamos hablando con Nubel atrás de cámaras. Hay mucha humedad, pero menos frío, por lo cual estaba muy disfrutable, aparte de un horario que, por supuesto, no hay nadie en la calle. No hay nadie, me imagino, pero además ha enfrentado fríos importantes en la Rambla. Hay que tener disciplina, ¿no? La disciplina que tuvo como karateca también anduvo por ese deporte. Sí, toda una vida practicando algo que es un camino de vida. Todas mis grandes amistades provienen de ahí y es algo que no en lo físico, pero en lo espiritual continuamos practicando. Bueno, en lo espiritual, sobre todo en la técnica, ¿no? Cada tanto alguna llave para algún evasor importante, tiene que practicar, me imagino. Decíamos esas cifras, 14.921 millones de dólares la recaudación de la DGI en un cierre a febrero. Uno debería asumir que la evolución de la recaudación va de la mano directamente con la evolución de la economía. Absolutamente, Daniel. Esto es así. Siempre que la economía crece, la recaudación de impuestos también lo hace. Pero la DGI desde el año 2003 a la fecha, producto de una reforma bien importante, fruto de una política de Estado, hay que recordar, yo siempre lo hago porque creo que es justo hacerlo, en el 2003 se votó una ley por la unanimidad del sistema político que habilitaba la reforma de la DGI. Y luego en el año 2005 un decreto reglamentario reglamentó esa ley ya con otro gobierno, pero con el mismo espíritu de tener una administración tributaria de calidad. Esa política de Estado generó que del 2003 a la fecha la recaudación de impuestos siempre creciera por encima del crecimiento de la economía. Esto es un dato bien importante. Esa diferencia es lo que marca la ganancia de eficiencia que generó la administración tributaria, producto de la cual la tasa de evasión bajó de ser mayor al 40% en el año 2003 a ser del 13,4% en el año 2012, lo cual nos coloca por tercer año consecutivo con el menor nivel de América Latina y con el registro más bajo desde que hay mediciones de este tipo, ¿no? Uno se pone muy contento, no solo como administrador tributario, porque eso refleja los resultados de lo que uno hace, sino sobre todo como ciudadano, ¿no? Porque no solo esto se logra con represión o con control, con percepción de riesgo, sino también en el mediano y largo plazo se sustenta solamente con una mejor cultura tributaria. Y eso es producto de todos los uruguayos. Correcto, una mejora continua de 2003 a la fecha, una herencia bendita, digamos. En este caso, la política de Estado demuestra que siempre en el mediano y largo plazo produce mejores resultados. Bueno, está el Día Libre de Impuestos, ¿no? El Tax Freedom Day, se denomina así, hay una organización internacional. ¿Cree en ese tipo de mediciones, Pablo? Yo creo que tienen mucho más de marketing que de cuestiones reales, sobre todo cuando uno mira lo que está allí adentro, ¿no? Porque eso incluye, en realidad no son impuestos, es la acepción más amplia de tributos, porque incluye todo lo que son las cargas de seguridad social y en algunos casos incluye también lo que pueden ser entendidos como sobrecostos de servicios públicos. Entonces, hay mucha cosa metida allí adentro, lo cual en definitiva puede ensuciar un poco los números, ¿no? Bueno, pero en la realidad, por ejemplo, porque ahí, de acuerdo a esa cifra, o de pronto a ese ranking, estamos promediando la tabla. ¿Usted diría que los uruguayos todavía tenemos que trabajar muchos días para el pago de impuestos y vamos a la depuración en todo caso? Yo creo que Uruguay tiene una carga fiscal que está bastante relacionada con el nivel de desarrollo económico que tiene nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? Uruguay tiene el PIB per cápita más alto de América Latina, este año superó incluso a Chile, y no tiene la presión tributaria más alta del continente. Hay países como Argentina o Brasil que todavía tienen una carga superior a la nuestra. Yo creo que para el nivel de desarrollo que tenemos una carga tributaria bastante acertada. Con esto quiero decir dos cosas, que no debería ser menor, pero que tampoco debería ser mayor. Yo creo que el desafío que hoy tiene la sociedad uruguaya, el país en su conjunto, es, dada una carga tributaria determinada y bastante relacionada con sus ingresos, tiene que hacer un esfuerzo muy grande
por esos recursos, gastarlo con mayor calidad y eficiencia. ¿Qué sensación tiene cuando algún ministro dice hay margen aún para mayores impuestos? Bueno, yo creo que cualquier ministro de cualquier área siempre va a querer hacer lo mejor posible su cometido y obviamente para ello precisa recursos, pero eso debe estar inmerso dentro de una discusión general y sistémica donde se atiendan las prioridades nacionales en cada caso. Pero la capacidad contributiva, desde su punto de vista, tocó un techo. No sé si tocó un techo, pero sí que está bastante alineada con lo que es el desarrollo relativo de nuestro país. Ajá. Vamos a ir a sectores específicos, si le parece más adelante, que tienen que ver con el agro específicamente. Terminó el Congreso de la Federación Rural, cuestionando lo que se entiende como los impuestazos del gobierno. Entonces allí es donde uno dice, bueno, se ha mencionado que en el agro tal vez haya mayor capacidad contributiva. De hecho, usted mismo aquí en la entrevista había mencionado, insinuado esa posibilidad. Sí, nosotros cuando miramos las presiones tributarias sectoriales vemos que hay sectores que tienen cargas menores al promedio y otros que tienen cargas superiores. En el caso del agro, tiene una carga tributaria algo inferior al promedio de la economía. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, allí se abre la discusión. Yo creo que es correcto que tenga una carga algo menor por ser un sector productivo, al igual que, por ejemplo, el sector industrial, que también tiene, debido a algunas exoneraciones, una carga algo inferior al promedio. Ahora bien, hay algunas expresiones que sinceramente, con franqueza lo digo, Daniel, están fuera de lugar. Así como estuvo fuera de lugar cuando nosotros realizamos algunas inspecciones al sector agropecuario, se nos tildó de terroristas de Estado por hacer nuestro trabajo. También creo que está fuera de lugar hablar de impuestazos. ¿Y por qué digo esto? Por poner un ejemplo, el impuesto que está a discusión en el Parlamento, más allá de que pueda haber distintas técnicas tributarias y nos pueda gustar más o menos, es un impuesto que se entiende que tendrá un potencial recaudatorio del entorno de los 60 millones de dólares. Pues bien, el valor de la superficie cultivable del Uruguay, que estamos hablando de unas 15 millones de hectáreas, pongamos $4.000 promedio la hectárea, estamos hablando de 60.000 millones de dólares, es lo que vale la superficie cultivable del Uruguay. El impuesto es de 60 millones de dólares, entonces estamos hablando de un número muy pero muy inferior, por lo menos seguramente no da para calificarlo de impuestazo. Bien, contrastando con eso, ¿todavía hay tela para cortar entonces en el sector, hablando de carga impositiva? Yo creo que en ese sector este impuesto no varía los números macro del sector. Después habrá casos puntuales, pero entendemos que en promedio no modifica en absoluto la presión tributaria, no mueve la aguja, por decirlo de alguna forma más coloquial, y permitirá a su vez mejorar los recursos para determinados usos como puede ser la caminería rural. Ahora bien, entendemos que cualquier otra innovación en esta materia debería atender más a lo que tiene que ver con la capacidad contributiva generada de la rentabilidad o de las rentas obtenidas. ¿Le molestó esa calificación, por ejemplo, de impuestos calificados como ideológicos y confiscatorios? Sí, porque no son ciertos. Cuando ponemos números arriba de la mesa, como los que yo estaba comentando, difícilmente podemos hablar cuando se cobra una milésima parte de lo que viene a ser el valor del activo tierra, que estemos hablando de un impuesto confiscatorio, pero además ni siquiera es un impuesto sobre la tierra, el que está ahora planteado es un impuesto al patrimonio, que además del valor de la tierra, tiene en cuenta el valor de todos los demás activos del sector. Sectores como el agro, ¿cuál otro usted identifica como que está ahí todavía con cierto margen para una mayor contribución fiscal? Sí, en el caso nuestro, Daniel, más allá de contribuciones fiscales adicionales, porque el diseño tributario depende del Ministerio de Economía y Finanzas, sí nos fijamos mucho en lo que tiene que ver con los niveles de informalidad o evasión sectoriales, porque eso también implica que allí hay una capacidad contributiva que no está pagando los impuestos que le correspondería. Y ahí nosotros hemos detectado una serie de sectores sobre los cuales de manera específica y bastante intensa, por cierto, hemos actuado el año pasado, tanto como donde hemos estado, por ejemplo, en el transporte carretero de cargas, en la industria de la construcción, en el propio sector agropecuario. Este año hemos continuado en esa línea, como por ejemplo tiene que ver con algunas actividades deportivas donde había niveles de informalidad importantes, como por ejemplo en el básquetbol, ¿no? Donde hemos actuado y cabe destacar con una absoluta colaboración tanto de los clubes como de la Federación Uruguaya de Básquetbol. También lo estamos haciendo a nivel del fútbol, donde también la Asociación Uruguaya de Fútbol se ha acercado para trabajar en conjunto a los efectos de mejorar
Y eso es algo que para mí es muy rescatable y lo pongo como contraposición a lo que comentábamos anteriormente. Cuando hay un problema, cuando detectamos niveles de informalidad importantes, lo mejor es trabajar en conjunto, porque no gana la DGI, gana la sociedad. Bien, ahora se pondrá la lupa sobre las 10.000 empresas más importantes del país. ¿Qué se pretende con esa acción? ¿Cuál será el procedimiento, digamos? Sí, Daniel, nosotros hace tiempo que hablamos de que el proceso de control y de fiscalización de los tributos, gracias a la tecnología, ha ido mutando, ha ido cambiando, teniendo cada vez un peso menor lo que hace a la fiscalización in situ, a lo que es mover recursos humanos a las empresas, y cada vez tiene más que ver con una explotación inteligente de bases de datos. Por lo tanto, en este caso, las 10.000 empresas más grandes del Uruguay representan aproximadamente el 85% de la facturación total del país. A estas empresas le vamos a estar pidiendo que identifiquen con número de RUT el 90% de sus ventas y el 90% de sus compras, con lo cual vamos a poder generar una base de compras y ventas a los efectos de después cruzar los datos y contrastarlo con lo que son las declaraciones juradas de estos contribuyentes. Por poner un ejemplo, Daniel, si nosotros vemos que un contribuyente nos declara 100 pesos de venta y luego vemos que hay otros contribuyentes que tienen compras a ese proveedor por 300, bueno, ahí estamos detectando una subdeclaración sin necesidad de ir a fiscalizar las empresas. Entonces, con una base de datos muy potente podremos perfeccionar mucho nuestros controles. Bien, en este caso estamos hablando de las 10.000 principales empresas del país. Hay quienes pertenecen a otros sectores, tal vez de no tanta potencia en materia económica, que dicen que están comprometidas sus rentabilidades con respecto a años anteriores por la carga fiscal. Y usted ha dicho que no puede sostenerse una ecuación económica en función de la evasión. Exactamente, nosotros hemos visto muchas veces, y esto estando de este lado del mostrador, pero también cuando uno actuaba en la actividad privada, un comentario que entendemos que es conceptualmente equivocado, más allá del daño que se le genera a la sociedad, no volcando los recursos necesarios para financiarla, y es cuando nos dicen, bueno, pero si yo pago los impuestos tengo que cerrar. Bueno, pero un negocio concebido desde la evasión y solamente su sustentabilidad basada en la evasión es un negocio que tiene corta vida, no está diseñado para perdurar, porque, y sobre todo en un país como en Uruguay, donde hoy por hoy tenemos una administración tributaria potente que detecta el fraude, lo combate y lo penaliza. Entonces, generar negocios solamente sustentados en eso es un profundo error. Bueno, hay una cuestión que podría asomar hasta casi que como contradictoria. Que haya un 80% de aprobación a la gestión de la DGI, que es la que me cobra los impuestos, es algo que no debe ser muy frecuente, pero les insta a ustedes a seguir mejorando seguramente. Sí, nosotros, Daniel, estamos muy contentos, estamos con la camiseta puesta, no solo en nuestro caso, sino somos 1.500 funcionarios y actuamos, nosotros somos una gran familia y el compromiso que tenemos es realmente muy fuerte, sobre todo cuando vemos que año a año los índices van mejorando, eso nos da nuevos impulsos. Entonces, el poder mejorar para que en definitiva se cumplan dos cosas, financiar la vida en sociedad, pero también que todos cumplamos con la ley por igual. Y solo un dato. Sí. En el 2003, 4 de cada 10 uruguayos no cumplían con el pago de impuestos. Hoy solamente 1 de cada 10 no lo hace. Entonces vemos ahí una mejora sustancial. El desafío está en que todos cumplamos con la ley por igual. Bueno, como usted decía, esto no está vinculado exclusivamente al crecimiento económico, sino a la acción que ha desarrollado la DGI. Una familia que tiene sus desavenencias internas, ¿no? Ahora los funcionarios, los trabajadores, el gremio, está reclamando una generalización de los ascensos. Usted ha dicho que tiene que ser selectivo y en función de concursos de oposición y méritos. Sí, ahí 2 o 3 comentarios. El primero, destacar que estamos en el 4º año de gestión. Hemos tenido hasta el momento un excelente nivel de diálogo, fruto, entiendo, de una relación madura con 2 contrapartes muy sensatas y coherentes. Cabe destacar el nivel de madurez de la organización gremial de la DGI. Ahora bien, en este caso tenemos ciertas desavenencias o un conflicto en el cual, por supuesto, que estamos siempre abiertos al diálogo, pero estamos ante 2 posturas, una de las cuales nos propone a nosotros, el sindicato de la DGI, tener un ascenso generalizado de 2 grados para todos los funcionarios en la escala
de la DGI. Nosotros no estamos de acuerdo con ello, tenemos una partida para reestructura de cargos y justamente discutiremos sobre reestructuras de cargos generando los ascensos que correspondan en función además de los méritos que cada uno tenga. No estamos discutiendo sobre ascensos generalizados de sueldos porque entendemos que no corresponde y además porque no hace lo que es una gestión moderna y eficiente, sobre todo porque cuando tenemos problemas de estructura de cargos no se solucionan con un aumento generalizado de sueldo. Bueno, pero es un partido difícil todavía, en plena disputa, digamos. Y bueno, los aurineros estamos acostumbrados a partidos difíciles, bueno. pero reitero, con los niveles de diálogo y de comprensión mutua que hemos tenido siempre en la DGI entre la dirección y el sindicato, lo vamos a sacar adelante. Correcto. Bueno, ya que habla de fútbol, ahora estaba leyendo, ¿no?, lo del expresidente Kirchner, que aparentemente lavaba dinero a través de la compra de jugadores de Racing. ¿Mira el programa de La Nata, por ejemplo? Lo miro por lo general, yo tengo hijos muy chicos, no lo miro en vivo porque ya estoy con ellos ya en las tareas de padre, pero por lo general en la semana lo miro a través de internet. Este último no lo he visto todavía. No lo ha visto. Bueno, ahí es donde trasciende esta situación vinculada al expresidente y la eventual compra de jugadores para lavar dinero. Esto ha salpicado a Uruguay. ¿Cómo lo observa la administración tributaria? Bueno, la administración tributaria observa este dato como otros con preocupación, primero como uruguayos, cuando se habla mal de nuestro país, por supuesto que nos molesta. Ahora, dos precisiones. Uruguay cuenta en el ámbito tributario, como comentábamos, con los mejores guarismos de todo el continente. En lo que tiene que ver con lavado de activos, Uruguay es el país de Sudamérica, y esto no lo decimos nosotros, sino que tiene el mejor país de Sudamérica en cuanto a ranking de cumplir con la normativa de Gafisud, que es el organismo que controla el lavado de activos. Entonces Uruguay es un país destacado a nivel internacional por su transparencia, que hay que mejorar sin dudas. Nosotros tenemos controles sobre el sector financiero que hace el Banco Central de muy buena manera y controles sobre el sector no financiero en lo que tiene que ver con lavado de activos, y en lo que tiene que ver con controles en el sector no financiero, el Ministerio de Economía y Finanzas está explorando ya desde hace meses la posibilidad de que la DGI comience también a colaborar en esa materia, porque, como comentábamos anteriormente, la DGI tiene una expertise y un músculo a la hora de fiscalizar bien importante y que esperemos que colabore a mejorar también en esta materia. Correcto. Una pregunta queda sobre este asunto. Se mencionan algunos sectores más renuentes a colaborar. Por ejemplo, el inmobiliario. ¿Cuál es el comportamiento con respecto a la DGI de este sector? Bueno, el sector inmobiliario en lo que tiene que ver con el pago de tributos, nosotros entendemos que opera con niveles de formalidad importantes en lo que son los comercios inscriptos. Tenemos, Daniel, un problema que siempre hemos hablado, incluso con las cámaras y tratando de colaborar con aquellos que no están formalizados. Y ahí nosotros tenemos una preocupación importante por, perdón la expresión un poco atípica, de no cazar adentro del zoológico, es decir, no ir a aquellos inscriptos y poner el foco sobre todo en aquellos que actúan en la informalidad. Por eso, por ejemplo, en el verano hicimos más de 1000 citaciones a personas que alquilaban inmuebles en la zona turística por fuera de los carriles formales. Claro, ahora por eso de la informalidad referida a lo que más o menos todos conocíamos, el portero que alquilaba el apartamento. Uno se pregunta si también ese sector informal podría estar operando en estas cuestiones vinculadas al lavado de activos, a la venta de grandes inmuebles, como son los que se han mencionado en estas investigaciones periodísticas. Bueno, allí yo no soy un experto en la materia de lavado de activos, pero entiendo que en algún momento tiene que tener contactos con el sector formal, porque justamente el lavado lo que hace es formalizar el dinero que viene de orígenes que no son formales, ¿no? Entonces, en algún momento siempre debe intervenir algún agente formal para formalizar justamente ese dinero. Bien, la OCDE habla de progresos significativos en lo que es la transparencia de Uruguay. Usted mencionaba además los guarismos internacionales que nos están instalando, digamos, cada vez mejor. ¿Hay algún rezago todavía en el registro de titulares de acciones al portador? Sí, allí nosotros tenemos un número bien importante de sociedades que, a ver, yo creo que ha sido un éxito como ha funcionado hasta ahora en la inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque optamos por un sistema mixto donde un montón de empresas han elegido por nominativizar las acciones, es decir, dejar de ser acciones al portador y ser nominativas para no inscribirse en el registro, y la otra mitad ha optado por inscribirse en el registro. Queda algún número de sociedades que todavía no se ha inscrito, seguramente haya un plazo especial para que eso pueda regularizarse, pero también tenemos, fruto de una situación que se ha ido generando a través de décadas, un montón de sociedades que no han completado los pasos necesarios para clausurar
y cerrar todos los papeles de la misma, y por lo tanto seguramente haya algún proyecto de ley en esta materia que permita limpiar ese cúmulo de sociedades que de repente tienen 30 años de clausuradas y que no cerraron todos los trámites en su momento y que por lo general aumentan el número de sociedades de una manera artificial, claro, porque son empresas que están absolutamente inactivas, ¿no? Bueno. En esa materia se está trabajando, pero nosotros entendemos que el número de sociedades que se ha inscrito o nominativizado es bien importante. Correcto. Finalmente se están cumpliendo 6 años, ¿no?, del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF. Y ahora se están evaluando algunas modificaciones o aquella cosa progresiva que tenía el impuesto inicialmente. Por ejemplo, la deducción de alquileres. Sí, nosotros entendemos que el sistema tributario es evolutivo, por supuesto, así lo expresaba en la exposición de motivos de la Ley de Reforma Tributaria, y un caso paradigmático en esta materia ha sido el IRPF, justamente, que a lo largo de estos 6 años ha ido teniendo modificaciones que ha permitido perfeccionarlo. Por ejemplo, en su momento se habilitó la posibilidad de deducir por el núcleo familiar, se aumentó también el mínimo no imponible, se habilitaron algunas deducciones que en un principio no estaban, como por ejemplo el año pasado se permitió poder deducir el 6% de lo pagado por alquileres. Y este año se está incorporando, además de lo de los alquileres, los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios, que viene, yo entiendo, a mejorar el impuesto porque va a permitir tomar en consideración un gasto absolutamente necesario para cualquier familia, que es no solo el alquiler, sino el pago de la cuota hipotecaria. Yo creo que esta es la línea de trabajo que debemos de seguir, perfeccionar el sistema que actualmente tenemos. Correcto. ¿Había mucha evasión en el IRPF, mucha subdeclaración, por ejemplo? Por lo general, esto no es solo algo de Uruguay, sino que es a nivel internacional. Los impuestos a las rentas, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo, son aquellos que presentan niveles de evasión, incluso en algunos casos por debajo del promedio, porque van mucho por retenciones. Ajá. Cuando además cruzamos esto con que Uruguay tiene un excelente trabajo por parte del BPS con la formalidad en el trabajo realmente bien importante, ha descendido muchísimo la informalidad allí, eso hace que la enorme mayoría de los sueldos estén por su valor real y por lo tanto tributen el impuesto a la renta de las personas físicas que le corresponde. Por lo tanto, entendemos que en ese caso estamos con niveles de cumplimiento bastante importantes. Bien, me imagino que el reclamo permanente debe ser de la gente respecto a esa sensación de pagar impuestos pero sin que se encuentre aquello de la contraparte. Estos rankings internacionales, o por ejemplo esto que decíamos hoy del Día Libre de Impuesto, mencionan muy específicamente el grado de confort en el que se siente el contribuyente a la hora de abonar. Y aquí hay gente que sigue diciendo la educación es mala, a pesar de haberse volcado muchos recursos por parte del país. Lo mismo sucede con la salud, también el tema de la seguridad. ¿Comentarios? Sí, ahí no como administrador tributario, sino como uruguayo, que consume servicios del Estado, por supuesto. Comparativamente, nosotros podemos ver que en algunas áreas los servicios han mejorado de manera importante con lo que era hace algunos años, pero también es absolutamente necesario reconocer que muchos servicios deben mejorar de manera sustancial para que fundamentalmente sean aprovechados por todos por igual. En ese ranking, en la tabla, ¿dónde instala el primer lugar, por ejemplo? La educación, Daniel. Yo creo que Uruguay tiene un desafío de futuro vinculado a la construcción de capacidades. Capacidades infraestructurales por un lado, pero capacidades humanas sobre todo por el otro. Y en lo que es la construcción de capacidades humanas, la educación tiene un rol fundamental a jugar, donde se han volcado recursos como nunca antes se había hecho y donde, si bien los resultados obviamente son de largo plazo, nos merecemos todos comenzar a verlos. ¿En el segundo lugar del ranking? Bueno, después hay otra serie de servicios como lo que tiene que ver con infraestructuras, donde Uruguay tiene que mejorar, se ha trabajado de manera importante. Hay anuncios importantes y que son muy entusiasmantes en la materia, como el trabajo que está generando el Estado en desarrollar un puerto de aguas profundas, la regasificadora, finalmente poder un tren, pero todos estos son servicios públicos que esperamos que se concreten y en definitiva generen una plataforma de desarrollo productivo que le permita a Uruguay continuar en la senda del crecimiento sostenido. Ha sido muy amable, Pablo, como siempre, ¿eh? Un placer, como siempre. El señor director general de rentas, que además no me cobró en vivo, digamos, el asado que viene con multas y recargos, ¿no? Conste la delicadeza del conste caso. La delicadeza, es secreto tributario, por lo tanto no. Por supuesto. Bueno, ha sido muy amable. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.